pruebas que vienen por el enemigo que tenemos. Él siempre anda tratando de desvirtuar, de bajar a la persona de un nivel espiritual a un nivel carnal. Y recordemos que este mismo Santiago nos dice que cada uno es tentado de acuerdo a su capacidad, a su concupiscencia. Así que cuando nosotros brincamos un obstáculo, nos damos cuenta que sí podemos. Así que el siguiente obstáculo va a ser un poquito mayor, y mayor, y mayor, y mayor. Y entonces, estas pruebas, cuando nosotros las soportamos, en vez de derrotarnos, nos van haciendo más capaces de vencer los obstáculos. Y por eso dice aquí el apóstol Santiago, escribiendo el versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? La inquietud, la desesperación. Y un hombre desesperado, ¿cómo actúa? Comete muchos errores. Y es el por qué, hermanos, muchos reniegan de la fe, se apartan, porque se desesperan. Muchas de las veces esta desesperación es justificada, pero muchas veces no. Ya sea justificada o injustificada, no debemos nosotros ser impacientes en ninguna forma, en nada, sino ser pacientes. Y para esto es el producto de la prueba. Pero esta prueba que produce paciencia debe ser completa. ¿Alguno de ustedes gusta leer el versículo 4? Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense, a través de este versículo 4, ¿a dónde nos lleva? A la perfección. A la perfección. ¿Qué nos lleva a la perfección? La paciencia. Así que viene la prueba, y esta prueba debemos verla con paciencia para que nos lleve a la perfección. No hay perfección sin fe. No la hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros no agradamos a Dios, es imposible que lleguemos a la perfección. El primer punto, hermanos, que el hombre debe observar es el hacer caso a la palabra del Señor. Hacer caso a la palabra del Señor. Y allí inmediatamente vienen las pruebas. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido, por ejemplo, a invitar y en vez de darnos una bienvenida a la casa que llegamos para platicar de la palabra, nos cierran la puerta? Y no con cortesía. Y hay personas que no aguantan esto y dejan el trabajo personal. Trabajo personal se le llama a ir a invitar personas a que vengan a la iglesia, ir a abrir estudios en hogares. A eso se le nombra trabajo personal, de persona a persona. Pero hay personas que no quieren. Y muchas veces se pone el trabajo, la ocupación, etcétera, muchas cosas antes de la disponibilidad para oír la palabra de Dios. Pero hay otras ocasiones que ni siquiera reciben a uno. Ah, es usted. Y cierran la puerta.
pero no rechazan a la persona, sino que rechazan el mensaje que usted lleva. Y dijo el Señor a sus discípulos, no se preocupen ustedes, antes de desechar, el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. ¿Por qué? Porque ustedes me llevan, me van a presentar. Así que no se preocupen por eso. Fíjense, hermanos, que los vendedores ambulantes nos dan un ejemplo grande. Los vendedores ambulantes llegan a ofrecer algo. ¿Cuántas personas creen ustedes que le cierran las puertas a los vendedores ambulantes? Muchísimo. Ahí viene esto otra vez. Yo no quiero el producto que él está ofreciendo. Y lo miramos por la ventana y no le abrimos. Al otro día ahí está otra vez. Y creo que entre más lo despreciamos, Más está. más nos visita. Luego por teléfono. Hace poco me estaba hablando un señor que si quería dinero, que él traía dinero en mi bolsa, en su bolsa, que si lo quería yo por mi casa. Le digo, no, gracias. No, pero mire que... Le digo, no, gracias, no estoy interesado. Pero no se enoje, y ya está, hable y hable y hable. Y pues, ¿cuál casa le voy a vender? Si no es mía. No es mía, no es de nosotros. Bueno, pero este es otro cantar, si es de nosotros o no, pues gracias a Dios que ahí estamos. Amén, así es. Pero lo que estamos hablando es la tenacidad de estas personas. Entonces nosotros debemos aprender de muchas personas del mundo. Pero lo que ellos hacen para su servicio, nosotros hacerlo para el servicio de Dios. Amén. Ellos andan ofreciendo diferentes productos, nosotros vamos a hablar de Jesucristo. Ya sabemos que cuando la fe se acompaña de obras, la prueba que viene, cualquier tipo de sufrimiento, produce fortaleza. Ya hemos hablado en muchas ocasiones con relación a lo que produce el cabo del martillo, el cabo del asadón, del talache o cualquier cosa en nuestra mano. ¿Qué produce al principio? Ampolla. Y muchos dejan de trabajar porque la ampolla les duele, ya no quieren eso. Pero el que sigue adelante, a los pocos, tal vez semanas, ya tiene callo. Y ahora sí, triunfó. Ahora un trabajo más pesado, otro más pesado y otro más pesado. ¿Cuántos de ustedes han andado descalzos? La primera vez que sintieron ganas de seguir. Tallarnos los pies. Sí, pero conforme va pasando el tiempo, el pie va adquiriendo, pues no sé si costumbre o callo, de tal manera que después... Hasta quiebra. Cuando la tierra está caliente está más sabroso. Tenía un sobrino que andaba por lo general descalzo y cuando mi papá le compró los zapatos los traía aquí en el hombro porque decía que se le golpeaban, los tallaba al pegarle en las piedras. Es decir que el pie lo tenía bastante grueso. Y eso pasa con todo, hermanos. Cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio, vamos a tener muchos problemas. Cuando queremos vivir como cristianos, vamos a tener muchos problemas. Y los problemas, hermanos, no los tenemos con las personas, sino que los problemas los tenemos con nosotros mismos. Debemos tener paciencia para que esta paciencia produzca, ¿qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 4? O más bien el versículo 3, produce fortaleza, ¿verdad?
de tal manera que los sufrimientos venideros ya los vemos más pasajeros. Estábamos hablando y se habla de la debilidad y la fortaleza de los hombres, en este caso de los cristianos. Hermanos, y cuando nosotros dejamos la fe por los problemas, ¿qué somos? Somos débiles a la fe. Pero la debilidad, hermanos, no está en los recién convertidos, sino que la debilidad está en aquel que huye, no importa el tiempo que tenga. A veces nos asombramos de hermanos que ya tienen mucho tiempo de ser cristianos y de repente dejan de serlo. Y esto de dejar de serlo, quiero decir que se separan o se van de la iglesia. Y el Señor dice, no dejen de reunirse. Y muchos por diferentes cosas se alejan. Y según ellos son fuertes en la fe. Pero lo que están demostrando es una debilidad. Hermano, ¿se le podría llamar cobardía? Pues en cierta forma sí. No del todo, ¿verdad? Porque mire, el cobarde no va al cielo. Así dice el apóstol Juan, ¿verdad? Pero el débil tiene manera de fortalecerse y nosotros somos los indicados para ir y fortalecer al débil. El hermano Villatoro, el domingo antepasado, ¿recuerdan la predicación que nos trajo? El domingo antepasado. De los pastores. Sí. Diga, hermana. Sí, hermano, yo le digo, por mí, a veces nos dejamos dominar por el enemigo y, Sí. y dejamos que nos dé flojera, nos dé pereza, ponemos trabas de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y ya no venimos. Entonces, dejas de venir un domingo y ya para el otro también. Y así te va a retirar y eso es porque te dejas dominar. Sí. Y esto es debilidad. Nosotros somos las personas indicadas para fortalecer al débil. Les mencioné de la plática que tuvo el hermano Villatoro con nosotros el domingo antepasado, porque estuvo hablando de los pastores que no vendan al cordero, ¿qué? Quebrada. Lastimado. No se preocupan. Este está quebrado, ay, déjalo, no voy a andar batallando. Y que aquel tiene eso, déjalo, no voy a andar batallando. No, el Señor Jesucristo dice, los más fuertes deben llevar las cargas de los más débiles y cumplir así la ley de Dios. Así que es una ley de Dios el que los que se consideren fuertes ayuden al que consideran débil. Y el que considera débil, el que es considerado débil es el caído. Por eso está caído, porque es débil. Entonces, el fuerte vaya y anímelo. Esto es, hermanos, lo que produce la paciencia. Demos gracias a Dios que ahora nosotros nos estamos de pie. Pero cuántas ocasiones también hemos sido invitados a detener la carrera o sencillamente a no seguir. Esta invitación, este deseo no es del Señor, porque el deseo del Señor es que nos mantengamos firmes en la fe, y al mantenernos firmes en la fe nos vamos a mantener firmes también en dar a conocer esa fe por medio de obras. Así que, hermanos, la paciencia en su obra completa nos lleva a la perfección, a ser cabales y que no nos falte cosa alguna, según el versículo 4, que no nos falte cosa
alguna. Nos lleva a la perfección. ¿A la perfección de acuerdo a quién? A la perfección de acuerdo a Dios, Amén. ¿verdad? No es a la perfección humana, porque la perfección humana no existe. Me refiero el que seamos perfectos para el mundo. El mundo, inclusive los hermanos, somos muy variables en el asunto en que un hermano cae bien a dos y ese mismo hermano cae mal a otros dos. Unos miran las actuaciones de un hermano de una manera y otros de otra. Así que la perfección a los ojos del humano no existe. Pero la perfección a los ojos de Dios existe. Y Él nos ve de una manera perfecta. Este es mi pueblo amado. Esta es mi gente. Estos son mis hijos. Estos son los herederos de la vida eterna. Aquí, por lo pronto, hermanos, el versículo 4 nos está diciendo que la fe con las obras y los problemas, las aflicciones y la paciencia nos llevan a la perfección. Y la perfección, hermanos, no es vivir como momias. No, la perfección viene a través de movimientos, venciendo obstáculo tras obstáculo, venciendo problema tras problema, hasta llegar a las moradas eternas. Hermano Antonio iba a decir algo. También una parte nos dice el apóstol Santiago, nos dice que las aflicciones llegan a ser la prueba de nuestra fe. Sí. Dice, ¿cómo puedes saber si el oro es bueno si no es fundido dentro de un horno de fuego? Si nuestras aflicciones cuando tenemos, en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos por las pruebas que estamos pasando, no buscando a Dios, sino nos alejamos de Dios. Sí. Necesitamos dar señales, ¿verdad, hermano? Un comentario, hermano. Alguna vez un hermano dijo, o varios hermanos han dicho, ahí son una bola de hipócritas, disculpen la expresión. Sí. Con el tiempo yo me he dado cuenta de que sí tiene que ser uno como tipo hipócrita, porque tiene que saber llevar la discordia, no llevarla, sino comprenderla y perdonarla. Entonces, al perdonarla, uno se va a mirar como hipócrita porque le está hablando a la persona, cuando uno ya no lo tomó ya perdonó a la persona, pero se mira como hipocresía. Y eso, estamos hablando de una manera real, eso nos ayuda mucho la paciencia. Sí. Porque nos damos cuenta de que pues obedecemos la escritura. Dice cuántas veces debes de perdonar a tu hermano y dice aparenta hipocresía. Sí. Porque no lo tomaste en cuenta, pero de repente la persona dice eso parece ser hipócrita porque se estaban en desacuerdo en algo o algo así. Y la paciencia nos da esa bendición de que si tenemos paciencia, nos va a dar la sabiduría para entender estas cosas. Sí. La paciencia gana. La paciencia gana. De tal manera que cuando su obra es perfecta, lo capacita a uno también para ser perfecto. La paciencia, hermanos, es característica espiritual. Sí. Dígame. Es el dichoso don de contención, hermano, lo que está diciendo el hermano Abel, que Sí. a veces uno siente la incomodidad, pero el don de contención lo pone uno en práctica y se aguanta uno. Sí. Mi esposa, ella no tiene de comentarlo, pero ella vivió eso. Ahora es nuestra hermana. Ella no era hermana en ese tiempo, esta persona.
Y ella hacía desprecios así delante de la gente, así, y levantaba la mano de ella y la miraba bien feo, hasta le contradecía cosas ahí en medio de todos, ¿no? Y era una persona, pero de veras. Y mi esposa siempre iba y llegaba y la abrazaba y la saludaba, y ella así la empujaba, así le hacía, no la abrazaba. Y no quería nada con todos. Y ahora que ella es convertida y que ya es del Señor, le dice a ella, ¿te acuerdas lo que te hacía? No? ¿Te acuerdas que te empujaba? ¿Te acuerdas que te decía esto? Y ahora ella se ríe y se apoya más en ella. Sí, Y le digo a ella, yo, mi esposa, mira, le digo, tu paciencia. sí. Y puedes ver tu paciencia. Vamos nosotros a considerar lo que el Señor Jesucristo dijo, y recuerden que el Señor Jesucristo no está diciendo nomás porque sí, nomás porque Él es el Hijo de Dios, nomás porque es el que descendió del cielo. No nomás por eso, sino que por obediente. Y nosotros vamos a tomar el ejemplo de Él, porque siendo lo máximo, vino a ser lo despreciable, lo mínimo, ¿verdad? Y ahora la iglesia del Señor, para muchos es un grupo de personas muertas con relación a la alabanza. Pero esto dejémoslo, hermanos, para el mundo. Nosotros no vamos a recibir nada bueno del mundo, pero sí el mundo nos da la oportunidad de que mostremos lo que somos. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, y para que una lámpara alumbre, ¿qué se necesita? ¿Qué es necesario para que una lámpara alumbre? Andar en tinieblas, entre las tinieblas, o sea, entre la Andar gente en tinieblas. Sí. No importa la capacidad o lo grande de la luz, no importa. He hablado muchas veces, por ejemplo, de la luciérnaga. ¿De qué tamaño es la luciérnaga? Pequeño. Es muy pequeña, pero donde quiera que brille una, todos los que estamos cerca lo notamos, ¿verdad? No importa el tamaño de la luz, lo que importa es que la dé. Tiene que estar oscuro también. Porque si no, sí, oscuro. Por eso hablamos de las tinieblas. Entonces, hermanos, nosotros para hacer la luz necesitamos tener roce con las tinieblas. Porque si nos salimos a la luz, ¿cuál será la luz nuestra? No se va a ver porque andamos en luz. Solamente el Señor Jesucristo es más fuerte que el mismo sol. ¿Saben a qué me refiero? A aquel hombre que dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pablo, apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en aquellos tiempos aún Saulo. ¿Quién eres? ¿Por qué preguntó? Porque no lo podían mirar. Sencillamente una luz del cielo, un resplandor, vino tan fuerte que lo cegó. Solamente Él tiene esa capacidad, o es luz que va más allá de la luz del sol. Nosotros necesitamos andar en un mundo de tinieblas para poder ser luz. Porque si alumbramos a los que son luz, ¿qué ganamos? Dice el Señor, si saludas a los que te saludan, ¿qué ganas? ¿No hacen así también los hipócritas? ¿Qué haces de más? ¿Sí? ¿Qué haces de más? Entonces, hermanos, no me refiero a una luz física, a unas tinieblas físicas, sino espirituales. Nosotros somos y debemos ser siempre el ejemplo de los no cristianos. Siempre debemos ser el ejemplo de ellos. Algunos de ellos se fijarán en este ejemplo y muchos lo criticarán.
Y es ahí donde Santiago dice diversas pruebas. Como al Señor Jesucristo, muchos decían, este demonio tiene, mira lo que anda haciendo. Y otros decían, no, pero estas palabras, lo que él enseña, no son de un endemoniado. Fíjense, los puntos de vista diferentes de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que unos miraban cosas negativas en él, otros miraban cosas positivas. Sin embargo, la iglesia del Señor mira todo positivo. Y todo lo positivo es digno de imitarse. Ahora, hermanos, muchas de las ocasiones carecemos de sabiduría, de entender las cosas. A veces vamos a los libros. Yo, por ejemplo, les recomiendo que cuando veamos una palabra en la Biblia que no entendamos, vayamos al diccionario de la lengua para saber lo que significa esa palabra y de esta manera seguir adelante con la lectura. Porque es muy importante que nosotros entendamos lo que leemos. Si no entendemos, no podemos actuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer si no entendemos? Por eso Felipe pregunta al eunuco, ¿entiendes? ¿Entiendes? Luego el apóstol Pablo dice, ¿y cómo entenderán si no hay quien les explique? Pero en nuestros días, hermanos, desde el año 33, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, encomendó, dio la orden a sus seguidores a predicar el Evangelio, a enseñar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esta misión, en primer lugar, la tuvieron los apóstoles, o más bien nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer misionero al traer la misión, y él dijo, las palabras que yo les he hablado no son mías, sino el Padre que me envió, Él me las dio. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, por ejemplo, dice, las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Bien, entonces, ellos, refiriéndose a los apóstoles, ellos las recibieron. La iglesia recibió las palabras de Dios a través de los apóstoles, y ahora el mundo recibe la palabra de Dios a través de la iglesia. Así que la responsabilidad, hermanos, de predicar la palabra del Señor la inició nuestro Señor Jesucristo. Luego fue entregada a los apóstoles. Luego fue entregada a la iglesia. Y a través de la iglesia, la palabra de los apóstoles, que fue la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, amén, es distribuida. Así que ahora el cuerpo de creyentes, el cuerpo de obedientes, el cuerpo de cristianos, en otras palabras, son los responsables de transmitir este evangelio. Un evangelio puro, un evangelio que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, a todo el que cree. ¿Por qué al que cree? Porque el que cree obedece. El que no cree no obedece. Entonces hay que entender, y del entendimiento viene la sabiduría. El apóstol Santiago, aquí el escritor de esta epístola universal de Santiago, en el verso 5, ¿alguno de ustedes gusta leerlo? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Nosotros hemos adquirido sabiduría. ¿Sí? Sí hemos adquirido sabiduría